Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas, como ustedes ya saben, hoy vamos a hablar de semiología del dolor, una clase súper importante que siempre les van a preguntar en examen y más que nada ahora en esta primavera. Es una clase que después nos va a servir para enlazar un montón de temas, ya sea de respi, de cardio, de gastro, de neuro, de renal, de todo. Y tenemos que aprender más que nada sobre esta clase cómo le vamos a preguntar al paciente sobre su dolor y los diferentes tipos de dolor que hay. Así que les dejo ya para que ustedes vayan prestando atención a esos puntos de la clase. También les paso a explicar la fisiopatología del dolor, que si bien no se pregunta tanto, a mí me gusta que sepan para que al momento de rendir un examen o al momento de preguntar al paciente y de enlazar un paciente con dolor, puedan ir pensando a ver dónde tengo esta alteración, dónde puede estar pasando esto, dónde puede estar pasando lo otro. Para eso más que nada, solamente se preguntan las etapas del dolor, los pasitos y después las diferencias, obviamente. Una vez dicho esto, como siempre, agarra tu mate, tu café, tu agua o tu tereré, lo que sea, y arranquemos con esta clase de dolor que traté de resumirla lo más posible. Muy bien, arrancamos con la clase de dolor y para eso tenemos que saber qué es el dolor. El dolor es una sensación de tipo molesta o aflictiva de una parte del cuerpo, ya sea por una causa, digamos, externa, como por ejemplo una aguja, un cuchillo, qué sé yo, fuego, o una causa interna, por ejemplo, la lesión de un nervio, una causa de tipo psicógena, que después vamos a ver a lo largo de esta clase los diferentes tipos de dolor y para qué me sirve conceptualizar de esta manera al dolor. Digamos. Si bien el dolor es el motivo de consulta más frecuente y lo que ustedes más van a ver en la práctica, es una sensación desagradable, o sea, que quiere decir que es algo que, digamos, lo va a traer al paciente, más que nada acá en Santo Tomé, porque el correntino, de hecho, es un paciente, digamos, que hasta que no se muere de dolor no viene. Y así es la mayoría de la gente, nosotros también somos así. Pero lo que tenemos que saber es que es algo insoportable para el paciente y que es algo encima subjetivo. O sea, nosotros, la forma en la que, digamos, medimos el dolor, tanto para vos que estás mirando el video como para mí es diferente. Yo me puedo golpear con algo y la misma intensidad del golpe me va a doler más o menos a mí que a vos. Entonces, eso es algo importante a la hora de hablar de dolor y a la hora de hacer la anamnesis al paciente con dolor. Y algo que tenemos que saber es que la vía del dolor va a ser captada en la periferia a través de receptores y va a ir hasta el sistema nervioso central, hasta la corteza, donde vamos a percibir el dolor. Hay conceptos importantes que tenemos que diferenciar a la hora de hablar del dolor, que son los que están acá. Cuando nosotros hablamos de algesia, hablamos de dolor. De ahí vienen los conceptos de analgesia, cuando no hay dolor, hiperalgesia, cuando hay aumento del dolor, e hipoalgesia. Después vamos a tener la estesia, que quiere decir sensibilidad. Y la sensibilidad puede estar aumentada, la hiperalgesia, disminuida, la hipoalgesia. Después tenemos la anestesia, la típica, digamos, cuando nos vamos a operar, por ejemplo, una anestesia general, nosotros no sentimos dolor, no sentimos frío, no sentimos calor, no sentimos nada. Y después tenemos la disestesia, cuando yo algo que lo debería sentir de una forma, la siento de otra. Y después tengo la parestesia, que es la sensación de hormigueo. A muchos de ustedes les habrá pasado que dejan, por ejemplo, colgado el pie sobre la mesa o sobre la silla y después un rato sienten ese hormigueo. Eso se denomina parestesia. Y obviamente todo lo que se encuentra con un dis antes, como le hablé hace un rato, la disestesia, quiere decir que hay una alteración, hay algo diferente. Con respecto a lo que les hablaba hace un ratito, de que el dolor es subjetivo, todos nosotros tenemos algo que se denomina umbral del dolor. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, acá, algunos de ustedes lo empiezo, o yo me empiezo a pellizcar. Yo me empiezo a pellizcar, mi piel, digamos, mis receptores van a ir sintiendo ese dolor. Pero dependiendo del estímulo, ese estímulo, digamos, a más alto, puede llegar a dar con mi, digamos, umbral de dolor. Y cuando supera ese estímulo, mi umbral del dolor, ahí yo empiezo a sentir esta sensación dolorosa. Por ejemplo, yo tengo un encendedor. Si yo lo prendo y pongo mi mano, por ejemplo, así, yo ahí no siento el dolor. Porque mi umbral, no, digamos, el calor no está tocando mi umbral.
no está cerca de mi umbral. Mis receptores no están, digamos, siendo tan dañados como para avisarme que yo saque el miembro de ahí. Sin embargo, si yo lo prendo, por ejemplo, y pongo la mano ahí yo sentí el dolor. Entonces, el estímulo superó el umbral del dolor y eso que generó que yo retire el miembro. Por eso decimos que estas señales de dolor nos sirven para la supervivencia. Como les decía hace un rato, estos términos, hiperalgesia, hipoestesia, anestesia, es algo que tenemos que saber sí o sí para rendir el examen. Y después tenemos otros conceptos como la alodinia. ¿Qué quiere decir la alodinia? Por ejemplo, si yo me paso el encendedor por acá, yo no debería sentir dolor. Pero si yo me lo paso y esto genera dolor, o sea, algo externo, algo extraño que no debería generar dolor, me genera dolor, a eso se denomina alodinia. Sin embargo, si yo, por ejemplo, prendo el encendedor y dejo mi mano y ese dolor me genera placer, eso se denomina algofilia. Estos conceptos yo les pido que por favor los sepan, igual en su apunte están para que los estudien, pero esto no les puede faltar a la hora de rendir, principalmente si es choice, así que esto por favor repasen siempre. Ahora vamos a hablar acerca de la fisiopatología del dolor. A mí me gusta siempre explicarla de una manera más corta, primero, para que a ustedes les quede la idea y después vamos viendo etapa por etapa. ¿Por qué les digo esto? Fíjense, si yo acá pongo un estímulo, por ejemplo, eso a lastimar acá, toda mi piel, por darle un ejemplo. Este estímulo, ¿qué va a hacer? Este estímulo que es un estímulo, digamos, de tipo mecánico, se va a transformar, gracias a estos receptores del dolor, se va a transformar en un estímulo de tipo nervioso, eléctrico. ¿Por qué? Porque acuérdense que las neuronas se encargan de transmitir impulsos eléctricos. Entonces, si yo le pongo algo diferente, esta neurona lo que va a hacer va a recibir un tipo de estímulo, como dice acá, digamos, mediante diferentes factores, como las prostaglandinas, las bradicininas, el potasio, va a transformar esa información mecánica en una transformación tipo eléctrica. ¿Para qué? Para que esa información viaje, por eso se denomina el segundo paso, transmisión, para que esa información se transmita y llegue, recuerden, a través de la inducción saltatoria o las vainas de mielina, si ustedes se recuerdan en su ejercicio, va a ir hacia la parte posterior de la médula, hacia la raíz posterior. Y va a entrar en la médula, donde la médula va a cumplir otro paso que se denomina modulación. O sea, la médula como que va a recibir ese estímulo y se va a encargar de censarlo, de decir, bueno, a ver, este estímulo es fuerte, es lento, me está generando mucho daño, el daño es poco. ¿Para qué? Para mandarle al cerebro, a la corteza cerebral, y en el cerebro, digamos, se pueda leer y se pueda decodificar y ahí, por un acto reflejo, el paciente o la persona pueda retirar el miembro o pueda salir de ahí para que no siga generando una lesión en el tejido o en el órgano, lo que sea. Esa es la fisiopatología, digamos, resumida del dolor. ¿Para qué nos sirve esto? Para entender que podemos tener alteraciones que me generen dolor o, digamos, al revés, una percepción nula del dolor. Si, por ejemplo, yo no tengo estos receptores, si corto acá el miembro, si en la médula, por ejemplo, tengo una sección medular, o si tengo un problema a nivel cerebral, por ejemplo. En toda esta vía, que esta vía es ascendente, o en la vía descendente, yo puedo tener alteraciones. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el año, como entendiendo lo que vendría a ser la fisiopatología, podemos pensar en las diferentes causas de las enfermedades. Fíjense, cuando se lesiona el tejido, esto, mediante los receptores y todas las células que están acá, genera liberación de factores proinflamatorios. Estos factores lo que van a hacer es sensibilizar y activar las neuronas que se encargan de transmitir la información. ¿A dónde? A la médula, a la parte posterior, para que el cerebro perciba ese dolor, generando el dolor y la hiperalgesia. Para eso nos sirve este resumen, digamos, para entender a grandes rasgos qué es lo que pasa cuando sentimos dolor. Ahora vamos a ir paso por paso y primero vamos a hablar de la transducción, que como le dije hace un ratito, era, digamos, la transformación de una información externa, que puede ser mecánica, térmica o química, a un impulso eléctrico o nervioso. Para eso nosotros vamos a tener diferentes receptores, que son los receptores del dolor,
que obviamente que tienen determinadas características. Como les hablé hace un ratito, si yo tengo una lesión en, por ejemplo, mi piel, esto a través de los receptores, que pueden ser cutáneos mucosos, viscerales o músculo-articulares, van a enviar esta información hacia la médula. En el caso de la piel, vamos a tener a los cutáneos mucosos. Estos receptores del dolor pueden ser mecanoreceptores, termorreceptores o nociceptores propiamente dichos, que tienen determinadas características. Y esto es algo que se les puede preguntar. Por eso les puse este cuadrito de resumen acá. Estos nociceptores tienen la capacidad de que de poder diferenciar, como le hablé hace un ratito, de algo que me lastima, como por ejemplo el fuego, o de algo que no me lastima, como cuando hablábamos de pasar el encendedor por acá. Después se activan a determinada intensidad, por eso hablábamos del umbral. También ante, digamos, estímulos de baja intensidad, por ahí no se siente, digamos, no se siente el dolor. Después, algo muy importante es que los receptores no se adaptan. ¿Qué quiere decir? Si yo prendo fuego, por ejemplo, y dejo mi mano ahí, mi receptor no es que en algún momento se acostumbra al estímulo doloroso, sino que cada vez se exacerba más y más y cada vez me duele más y más y más. Por eso también se dice que se sensibilizan. Además, hasta que yo no saque la mano de acá, no va a parar el dolor. O sea, por eso es algo que nosotros hablábamos al principio que era como insoportable para el paciente, porque era algo que encima que se exacerba no para hasta que yo retire la causa que genere dolor. Aquí les puse el cuadrito este acá de unas fibras A delta y otras fibras C. Vamos a ver a lo largo de esta clase que tenemos dos tipos de nervios o fibras nerviosas que se van a encargar de llevar la información. Unas fibras A delta, que son las que tienen la mielina, y unas fibras de tipo C, que no tienen mielina. Si ustedes recuerdan de fisio, nosotros vamos a tener que la mielina lo que permitía era que la información viaje más rápido. Por eso la velocidad de conducción es de 120 metros por segundo. Sin embargo, las de tipo C tienen una velocidad mucho menor, de 1 metro por segundo. Después tenemos lo que vendría a ser el dolor. Estas fibras van a generar un dolor de tipo punzante, un dolor rápido y localizado, que es el que yo me puedo generar, por ejemplo, con el encendedor, con una aguja, con un puntazo, con un cuchillo, con todo lo que me lastime, digamos, y se transmite por estas neuronas, genera este tipo de dolor. Sin embargo, el otro, el dolor de tipo fibra C, va a ser el dolor de tipo visceral. Por ejemplo, cuando a usted le duele la panza, si alguno tuvo una apendicitis, si tuvo, por ejemplo, una colecistitis, de dolor que es lento, urente, que puede ser, digamos, difuso, difícil de localizar, va a ser el que es generado por las fibras de tipo C. Después vamos a ver que las fibras de tipo A delta son las que están inervando la dermis, los músculos, los huesos, las fascias, más que nada, digamos lo que, si yo me golpeo, me duele. Si yo, por ejemplo, me raspo, me duele. Esas son las estructuras inervadas por las fibras A delta. Sin embargo, las estructuras inervadas por la fibra C son más que nada los órganos, los vasos sanguíneos, que si ustedes recuerdan de embriología, nosotros teníamos una estructura denominada somitas, que son las estructuras, digamos, que en el eje del embrión se iban dividiendo y se iban separando para formar órganos, huesos, músculos, piel, lo que sea. Esto no se pregunta, pero esto a mí me sirvió, por ejemplo, para entender cómo se daba cada dolor. Por ejemplo, el dermatoma, como vemos acá, el que me daba la piel, la dermis. Después el miotoma era el que se encargaba de formar los músculos, las extremidades, la lengua, la espalda. Y después el esclerotoma, el que me daba las vértebras y los discos intervertebrales, las costillas. Todo esto, digamos, cuando todo esto se lesiona por X motivo, esto me va a generar un dolor de tipo somático, que está inervado por qué fibras, por las fibras A delta. O sea, toda la lesión de las somitas va a tener estas características. O sea, que se transmite de tipo rápido, un dolor pulsante que inició de manera brusca. Sin embargo, cuando nosotros veamos el dolor visceral, es un dolor de tipo difuso, porque se produce por las fibras de tipo C, se transmite por esas fibras. Vamos a tener que los órganos están alejados de todo este, digamos, de todo este centro nervioso que se fue generando. Por eso es que se da, digamos, un dolor más difuso, más sordo, de difícil localización, porque está generado por estas fibras
que encima que no tienen vaina de mielina, o sea que son más lentas, no nos permiten poder, digamos, localizar de manera adecuada. A ustedes les habrá pasado que le dolía la panza, por ejemplo, y le preguntaban, ¿a dónde te duele? Y acá en el estómago, en la boca del estómago, por ejemplo, y es una zona grande, porque la característica del dolor visceral es que es un dolor de tipo difuso y un dolor de tipo más localizado. Ahora hablemos de los nociceptores cutáneos. Como hablamos un ratito, íbamos a tener de tipo cutáneo mucosos, musculoarticulares y viscerales. Tenemos que saber que hay diferentes tipos. ¿Por qué? Porque nos pueden preguntar en el examen, porque nos va a servir para diferenciar el tipo de dolor que yo estoy teniendo. Los nociceptores de tipo A son los encargados de transmitir el dolor a través de las fibras A delta. Estos nociceptores van a generar, digamos, van a responder más que nada al dolor agudo, ya sea un pinchazo, un pellizco, como le dije hace un rato, un puntazo, una cortadura, y se activan, obviamente, a una frecuencia, digamos, alta. O sea, tiene que ser un estímulo fuerte. Sin embargo, los dolores de tipo C, que son las de las fibras de tipo C, vamos a tener que más que nada la respuesta se da por un estímulo prolongado y por una fatiga y por sensibilización, como por ejemplo un cólico renal, un cólico biliar, una gastritis. Este tipo de dolor se percibe por estos nociceptores y se transmite por las vías de tipo C. Por último, los receptores de tipo silente son los que se encargan de la inflamación más que nada y son los que generalmente no dan, digamos, dolor, sino que generan más que nada hiperalgesia, o sea, un aumento de la sensibilidad. De este cuadrito, lo que más me interesa que sepan es sobre los nociceptores de tipo A y C. Ahora, como ya sabemos qué receptores tenemos, cómo se producen, vamos a hablar de la transducción. Como habíamos dicho, la transducción era, digamos, el proceso encargado de cambiar ese estímulo mecánico a un estímulo químico. Y lo hace a través de dos pasos. Un paso que es la activación, que es como habíamos hablado hoy, a través de prostaglandinas, bradicinas y el potasio, y vamos a generar que se despolaricen las células, generar un potencial de acción, y eso me iba a dar lo que vendría a ser la modificación del estímulo. Vamos a tener dos tipos de modificación, uno que se denomina upregulation y otro que se denomina downregulation. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos dos formas de que esto se genere. A través de una disminución del umbral de excitación, aumentando la cantidad de receptores, o el downregulation, que es el aumento del umbral, o sea, yo tengo más umbral, puedo aguantar más el dolor, disminuyendo la cantidad de receptores. Sin embargo, el otro, yo aumento, digamos, la cantidad de receptores, entonces yo siento más dolor, aumento más la sensibilidad al dolor. Esto me sirve porque hay patologías que vamos a ver donde hay un aumento de la sensibilidad al dolor y hay gente que tiene más dolor a causa de esto o tiene menos, y lo mismo pasa por ejemplo con el frío, con el calor. Algo que tengo que recalcarles antes que nada, que cuando nosotros hablamos de hiperestesia o decir aumento de la sensibilidad, nosotros no estamos hablando de aumento de la sensibilidad, por ejemplo, olfatoria o de la gustación o de la audición. Nosotros hablamos de la sensibilidad a ciertos estímulos, ya sea el frío o el calor, por ejemplo. Cuando hablamos, por ejemplo, del olor, hablamos de hiperosmia o de hiposmia. Cuando hay aumento del olfato, hay hiperosmia. Y cuando hay disminución, hay hiposmia o anosmia. Anosmia quiere decir que yo no huelo nada. Se daba muy frecuente, por ejemplo, en el COVID, si ustedes recuerdan. Respecto al segundo paso, que vendría a ser la transmisión. Como les había dicho, la transmisión era, una vez que cambiaba el estímulo, esa información, digamos, nerviosa, tenía que viajar. ¿Y cómo lo hace? A través de la transmisión, se conduce el estímulo nervioso hacia lo que vendría a ser la médula espinal, hacia el sistema nervioso central. Este estímulo viaja por diferentes haces neurológicos que, si ustedes recuerdan de anatomía, son las vías, digamos, neoespinotalámica, la espinotalámica de tipo reticular, espinomesencefálica y paleoespinotalámica. Estos, chicos, acuérdense los nombres, no les van a preguntar la vía, salvo que los quieran desaprobar. Yo, por estos años que doy semiología y cuando yo lo rendí, nunca hicieron hincapié en estas vías. Para aquel que les gusta anatomía, yo les dejo el recuerdo anatómico, pero no quiero que ustedes se quemen la cabeza ahora en cuarto año tratando de aprender la vía. Porque tenemos el tercer paso, que es la modulación,
que es aquella que ocurre en el sistema nervioso central, en la médula principalmente, y se produce por los neurotransmisores que lo que van a hacer es disminuir la intensidad del dolor. Porque recuerden que los receptores van a mandar información química a lo loco. Entonces, tiene que haber un mediador que diga, che, bueno, espera, esto no duele tanto o no me está generando tanto dolor a diferencia de otras cosas. ¿Estamos? Eso nos sirve esta modulación del dolor, para que nosotros podamos saber qué es lo que nos va, digamos, a matar o aquello que podemos aguantar. Para eso se encarga la modulación del dolor, de bajar un poco la intensidad, porque recuerden que el dolor me va a generar aumento de la presión arterial, me va a generar un periodo, digamos, inflamatorio en el organismo, y la modulación del sistema nervioso central se va a encargar de que mi organismo no reaccione ante cualquier estímulo de una manera exacerbada. Por eso nosotros tenemos a nivel medular y a nivel supramedular diferentes encargados de disminuir este dolor, ya sea el glutamato, la sustancia P y después el sistema inhibidor, que es de tipo descendente, a través de los opioides. Esto tampoco es algo que se pregunte mucho, mi idea es más que nada que lo conozcan, porque la patología del dolor no ha sido un tema muy, digamos, preguntado en examen, por lo menos hasta ahora. Por eso traté de darles de la manera más resumida para que la entiendan y para que ustedes vean en la clase de la facultad, si hacen mucho hincapié, hacemos más hincapié para los repasos y si no, seguimos como siempre. Nosotros siempre ya habrán visto que hacemos hincapié en lo que más se pregunta. Por eso, si yo me meto en la fisiología, que el receptor MU que activa tal canal y qué cosa, es meterle piedra a usted en el camino y lo que más se pregunta es lo que vamos a ver ahora más adelante. Por último paso, tenemos la percepción del dolor. Este paso es donde el cerebro, la corteza cerebral, se encarga de recibir la información y de captar. Por eso es que depende de la interpretación de cada paciente y hablamos que el dolor es de tipo subjetivo. Además hay factores, ya sea la ansiedad, la depresión, factores emocionales que me van a ayudar a mí, digamos, o me van a perjudicar a sentir más o menos dolor. Por ejemplo, si yo estoy peleándome con alguien afuera del boliche, todas las piñas, todos los golpes que me dé, yo no los voy a sentir en el momento. Lo voy a sentir cuando llegue a mi casa, todo machucado, porque ahí, digamos, mi emoción, mi adrenalina bajó. Lo mismo me va a pasar, por ejemplo, de que si yo ayer corté con mi novia, estoy triste, estoy depresivo, y encima me golpeo con algo. Me va a doler más, porque todo mi estado emocional me va a generar, digamos, una percepción aumentada del dolor. Y esto pasa en muchos ámbitos y por eso por ahí hacemos mucho hincapié ahora después en el dolor de tipo psicógeno. Que recuerden siempre, y es lo que nos sirve a nosotros para evaluar el dolor, que lo subjetivo nosotros que tenemos que poner, digamos, en parámetros a la persona. Siempre vamos a hablar de distintos tipos de dolor y es algo que entra mucho en examen. Nosotros el dolor lo podemos clasificar según su cronología, digamos, en agudo crónico. Respecto al tiempo, hay mucha divergencia en la literatura. O sea, algunos dicen que un dolor agudo es menos de 72 horas y otros hablan que un dolor agudo es menos de 24 horas. Eso quédense con lo que la cátedra les diga. En todo caso, nosotros le damos algunos parámetros más o menos para que ustedes lo sepan diferenciar. Lo tenemos según su patogenia o patología. Cuando hablamos de nociceptivo, hablamos de un dolor, digamos, mecánico, ya sea un pinchazo, un puntazo. Neuropático, cuando nosotros tenemos una lesión de algún nervio o del sistema nervioso central. Algunos se acordarán, por ejemplo, del Dr. House. El Dr. House, vieron que le remueven, digamos, una parte de la pantorrilla, si no mal recuerdo, y obviamente le cortan algunos nervios. Esta lesión en algún trayecto del nervio genera el dolor de tipo neuropático. Ese es el que, digamos, genera el dolor fantasma, que ahora después vamos a ver bien. Después tenemos el dolor psicógeno, como les había dicho, que está atribuido a factores psicológicos principalmente. Después tenemos, según la localización, el somático y visceral, como hablábamos hoy, todo lo que vendría a ser inervado por las somitas, ya sea músculo, hueso, piel, y después las vísceras, que son inervados por la fibra de tipo C, y que, digamos, tenían una característica de que era un dolor sordo, de difícil localización, y después tenemos según el curso, quiere decir, si un dolor es continuo, quiere decir que me duele todo el día, no importa si tiene un pico más a la mañana o más a la tarde, pero es continuo, nunca para el dolor.
Sin embargo, hay otros dolores, como por ejemplo el cólico, que es un dolor que va y viene, va y viene. O por ejemplo, algunos dolores de cabeza, como por ejemplo la migraña, que es un dolor de cabeza que tiene, digamos, episodios que pueden ir de 24 a 72 horas, pero después a la persona no le duele la cabeza todos los días ni todo el día. Entonces, por eso hablamos de continuo o disruptivo o irruptivo. Y después tenemos según la intensidad, que puede ser leve, moderado o severo. Con respecto a la intensidad del dolor, nosotros vamos a ver que tenemos una escala que va del 1 al 10 o del 0 al 10. Mi consejo es que ustedes aprendan a preguntarle a la persona cuánto le duele, que podamos ver, digamos, para qué nos sirve. Pero ¿cómo yo le preguntaría a alguno de ustedes cómo te duele algo o del 1 al 10 cuánto te duele? Porque si ponele, a mí me duele la panza, pero yo quiero que vos me atiendas ya. Y vos me preguntas, del 1 al 10 cuánto te duele. Yo siempre te voy a decir 10, porque quiero que se me vaya. Entonces yo te tengo que poner en contexto. Yo tengo que decir, por ejemplo, si es una mujer que tuvo un hijo, el dolor del parto dicen que es el peor que hay en la vida. Si es una mujer que tuvo un hijo, vos le tenés que decir así. ¿Tuviste hijos? Sí. ¿Por parto natural? Sí. Bueno, ese dolor del parto es un 10. O si no, por ejemplo yo, ¿cuál fue el dolor más fuerte que tuviste en tu vida? Y yo te diría, no, el de la apendicitis, por ejemplo. Tuve apendicitis, tuve 2 días con dolor, después no daba más el dolor. Bueno, el médico me va a decir, ese es tu dolor 10. Y el 0 es nada. Entre esos dos dolores, entre el 0 y el 10, ¿cuánto te duele ahora? Entonces yo diría, no me duele tanto. Me duele un 4. Entonces yo en la historia clínica voy a poner dolor, por ejemplo, intensidad 4 sobre 10. ¿Para qué? Para que todos los que lean esa historia clínica sepan más o menos cuánto, en qué escala de dolor está tu dolor y qué urgencia tiene también. Y cómo yo diferencio algo que hablamos un ratito entre dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo, como habíamos hablado hace un rato, es un dolor de tipo repentino, agudo, abrupto, y que digamos, viene de la mano a algún evento característico. Puede irradiar y lo que tiene es que es transitorio, o sea, se va a terminar en algún momento. Lo que nos sirve a nosotros es para, digamos, la supervivencia, como veníamos hablando, y tiene, digamos, todo un contexto en el cuerpo. O sea, me va a generar aumento de la frecuencia cardíaca, hipertensión, sudoración, palidez, a través del sistema nervioso simpático. ¿Para qué? Para que yo saque mi miembro de ahí y para que trate de no lesionarme peor. Y el ejemplo claro ya sea, puede ser un esguince, una fractura, como venimos hablando al principio, un pinchazo, un puntazo, fuego, todo. Después tenemos el dolor crónico, que es un dolor que puede ir aumentando a lo largo de los días, que suele ser de difícil por ahí diagnóstico, porque un paciente viene y dice, no, tengo este dolor hace un año, y cambian, esos dolores cambian con las emociones, con lo que vendría a ser la psiquis. Por ahí no tiene digamos, tanto compromiso adrenérgico, no tiene tanto compromiso funcional. Puede haber, como no es algo tan específico, y está más que nada todo lo que vendrían a ser dolores lumbares, dolores óseos, el cáncer, las artritis, que después vamos a ir viendo digamos, cómo nosotros relacionamos en cada paciente este dolor. Después, algo que ya veníamos hablando hace rato, la diferencia entre un dolor somático y visceral. El dolor de tipo somático viene por las fibras mielínicas o de tipo A delta, A alfa. Después también tenemos lo que vendría a ser el tipo de dolor, un dolor agudo, punzante, que empieza rápido, finaliza también de manera rápida, es preciso, bien localizado y está generado más que nada por un traumatismo, una temperatura. Y el dolor de tipo visceral está dado por la fibra de tipo C, es un dolor urente, vago, tardío, que no podemos localizar, es difícil, y más que nada se da por la isquemia, o por la inflamación, o por la distensión de algunas estructuras. ¿Por qué les pongo el cuadrito sacado de la gente? Es porque este cuadrito se pregunta, y se pregunta tal cual como está ahí. Ahora tenemos que ver cuál es la diferencia entre un dolor irradiado o referido, que es algo que todavía no habíamos nombrado. Pero a ustedes por ahí ya se le habrá hecho, digamos, frecuente que algún, por ejemplo, alguien les haya preguntado, ¿vos sabés que me duele, por ejemplo, acá atrás de la columna, cerca del glúteo, y me va hasta la pierna, hasta los dedos inclusive, y no me calma, yo creo que es la ciática, che. Eso, un dolor, digamos, que va
a lo largo de todo el recorrido nervioso es un dolor de tipo irradiado. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un dolor desde los receptores hasta todo el trayecto nervioso hasta donde entra. Ya sea algo que esté comprimiendo el nervio o algo que lo esté lesionando. Y eso genera un dolor por todo el trayecto del nervio. A eso se denomina dolor de tipo irradiado. Sin embargo, el dolor de tipo referido, ¿qué quiere decir? Que es un dolor, por ejemplo, que se refiere en otro lado. ¿Cómo es esto? Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que se está infartando, es muy común que el dolor del infarto del paciente tenga que le duele el cuello del lado izquierdo o el brazo izquierdo, el hombro, el brazo o el antebrazo. ¿Por qué esto? Porque las fibras, digamos, que inervan el corazón, van, digamos, hacia la médula y se conectan en el mismo lugar de todas las fibras que van a inervar el brazo. Entonces, como este nervio está excitado y está mandando la información acá, genera, digamos, una excitación, como acá vemos, genera toda una excitación acá, que se va a transmitir también a lo que vendrían a ser estos nervios. Y eso me genera un dolor de tipo referido, porque lo voy a ver en otro lado. Digamos, lo voy a manifestar, el cuerpo lo va a manifestar en otro lado que no sea en el lugar donde me está doliendo. Por eso, como vemos acá en este cuadrito, vemos que, por ejemplo, el corazón duele en el cuello, en el pecho, en el brazo del lado izquierdo. Por ejemplo, fíjense, el hígado no solo me va a doler en el hipocondrio derecho, sino también me va a doler en el trapecio, en la espalda. Fíjense, por ejemplo, el apéndice, después lo vamos a ver en la clase de abdomen agudo, hacia dónde puede irradiar, hacia la espalda, hacia las piernas, hacia la ingle. Entonces, a todo eso se denomina dolor de tipo referido. Cuando a mí me duele en otra parte del cuerpo que no sea el lugar donde esté, digamos, donde esté doliendo realmente. Entonces, chicos, esto por eso les puse a recordar, esto es re pregunta de examen, más que nada en esta primera. Ahora hablemos del dolor neuropático, algo que ya habíamos nombrado hace un ratito. Es un dolor que aparece como consecuencia de una lesión en el nervio. O sea, ¿qué quiere decir? En todo el sistema somatosensorial, donde hay una lesión, donde haya una compresión, me puede generar el dolor de tipo neuropático. El dolor neuropático tiene características que les puse acá, porque se preguntan tal cual está acá, que es un dolor de tipo permanente, que tiene episodios, digamos, de diversa intensidad y duración. También se origina, digamos, en la vía nerviosa, que puede ser, digamos, en una región determinada o en varios lugares, característico, por ejemplo, de la polineuritis, de la neuralgia del trigémino, como les puse acá. No tiene, digamos, una función protectora, no es que me está avisando que me voy a morir, por así decirlo. No hay lesión en un tejido, sino que hay lesión nerviosa y puede estar también, digamos, aparejado con otras sensaciones, como por ejemplo la hiperalgesia térmica o mecánica. Y más que nada, lo que nosotros tenemos que saber acá es que hay distintos tipos de dolor neuropático. El que más se pregunta, que lo vamos a ver más que nada en la clase de cara, es el dolor de tipo neuralgia del trigémino. Y un dolor característico que yo ya les nombré hace un ratito es la de este paciente que es el Dr. House. Este es el típico ejemplo de un dolor neuropático, que es el del miembro fantasma. Como hay lesión en el nervio, ese nervio queda excitado. Excitación genera dolor, genera, digamos, la percepción de que algo me está lesionando, pero no hay dolor, pero no hay lesión, no hay, digamos, una lesión en un tejido, en un órgano, y no, digamos, y no calma. Y a veces tiene crisis, digamos, donde aumenta más o aumenta menos. Y eso es muy importante que sepamos diferenciar cuando un paciente viene y nos cuenta sobre su dolor. ¿Cómo lo diferenciamos, digamos, del nociceptivo? El neuropático puede tener, digamos, afectación tanto nociceptiva como térmica, como táctil. Después tiene diferentes intensidades y un dolor urente que tiene crisis, tiene parestesias y se empeora con el paso del tiempo. Por eso vemos a lo largo de la serie, por ejemplo, del Dr. House, que cada vez tiene que tomar más el Vicodin para cesar el dolor. Por eso siempre le doy este ejemplo en la clase. Para el que no ve la serie, yo le aconsejo que mire la serie porque está buenísimo. Ahora vamos a hablar del dolor de tipo psicógeno, como último tipo de dolor. Este es un dolor que está asociado a las enfermedades psicógenas, como por ejemplo la depresión, la ansiedad,
Y más que nada, algo que yo quiero que sepan es que el paciente no es que finge el dolor, no es que él quiere atención y se está haciendo loco, ¿no? Lo que pasa con estos pacientes es que en el mismo estado, digamos, neurológico, el mismo estado, digamos, depresivo, le genera un dolor, le genera una dolencia. Y a este paciente le tenemos que dar un abordaje psicológico. Si bien no nosotros como médicos clínicos tenemos que aprender a tratarlo de una manera respetuosa y tratar, digamos, que él vea a un psiquiatra para hacer y cesar el dolor. Por eso se da una educación de tipo psicológica, intervención familiar, ejercicio, higiene y todo demás, el cuento dentro de un dolor psicógeno. Lo que tienen que saber es ahora diferenciarlo y que está siempre dentro de una de las causas de dolor. Vamos a la parte más linda y a la más importante de esta clase, que es la anamnesis del dolor. ¿Y a qué me refiero con la anamnesis del dolor? Lo que nosotros tenemos que anotar en la historia clínica y lo que nosotros siempre tenemos que preguntarle al paciente cuando viene con dolor es lo que se denomina el Alicia del dolor. Y por eso le llené acá de Alicia. Esta imagen es medio turbia de Alicia, pero bueno, venía con la imagen esta que está acá y me pareció buenísima porque tiene todo. ¿Por qué Alicia? Porque nosotros al paciente con dolor le tenemos que preguntar, ¿cuándo apareció ese dolor? O sea, ¿cuánto tiempo para diferenciar si es agudo o crónico, por ejemplo? ¿Dónde está el dolor? O sea, la localización del dolor, para ver si lo localiza bien, si no, si es difuso, para diferenciar por ahí si es un dolor de tipo somático, si es visceral, si es irradiado, si es referido, si es neuropático, por ejemplo. Si irradia, si va hacia un lado, si no, si está en el mismo lugar, si ¿qué características tiene el dolor? Si, por ejemplo, un dolor de tipo punzante, urente, quemante, opresivo, cólico, sordo. ¿Qué intensidad tiene? Y para eso es la escala del dolor que les nombré hace un rato, preguntarle al paciente del 1 al 10 cuánto más o menos le duele. Y por último, los agravantes o atenuantes. ¿Qué quiere decir agravante o atenuante? ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, alguna vez le habrá dolido la panza o habrá tenido acidez, por ejemplo? Si vos tenés acidez y te tomás otra cerveza, te va a agarrar más acidez. ¿Y eso qué es? Un agravante. Sin embargo, si vos te tomás, por ejemplo, un vaso de leche cuando tenés acidez, vas a atenuar la acidez. Y lo mismo con las posiciones. Por mucho a ustedes les habrá pasado, por ejemplo, les duele la panza y si ustedes se hacen hacia adelante, les pasa un poco el dolor de panza. Sin embargo, si ustedes se ponen derecho o si están, digamos, moviéndose mucho, les duele peor. Esos son los agravantes o atenuantes del dolor que por ahí vamos a ver más adelante que nos sirven para diagnosticar o para pensar en ciertas patologías. Y esto es muy importante que aprendan a hacerlo y va a ser parte de una de las tareas que les voy a mandar. Por último, vamos a hablar de lo que vendría a ser la escala de analgesia que vamos a utilizar en los pacientes con dolor. ¿Por qué les pongo esto? No es algo que se haya preguntado, pero es algo que a mí me hubiese gustado que me enseñen cuando estaba en cuarto año. A muchos de ustedes les va a pasar que van a ir al hospital, van a ir a alguna guardia y tienen que saber por lo menos lo básico sobre el manejo del dolor. Esta es una escala que está propuesta por la OMS, que si no me equivoco ahora en 2023 se actualizó, lo cual dudo que lo hayan actualizado en clase, pero por eso les puse esta escala que es la anterior. Para aquellos que quieran conocer la nueva, yo les paso, igual por el grupo, la nueva, pero más o menos lo mismo. Cuando un paciente viene con dolor, nosotros lo que hacemos es primero probar con los analgésicos de tipo no opioides, o sea, los más leves. Que dentro de estos tenemos lo que vendrían a ser los AINES, el paracetamol, el metimazol, que es muy poco usado. Lo que más usamos es AINES, como el ibuprofeno, por ejemplo, y el paracetamol. ¿Qué usamos esto? Porque estos analgésicos tienen muy pocos efectos adversos y además, digamos, son bastante efectivos. El paracetamol se encarga de inhibir la ciclooxigenasa, tanto ciclooxigenasa de tipo 1 como la 2. No es necesario saber eso ahora. Vamos a tener otros, como por ejemplo los de segundo y tercer escalón, que son los derivados del opio principalmente, que son, digamos, unos medicamentos más fuertes, como la codeína, el tramadol y la morfina. ¿Cuál es la idea de esto? Deprimir el sistema nervioso central para disminuir el dolor. Los podemos asociar con los, digamos, los no opioides. Tenemos los más potentes, que son los de tercer escalón, que son los que nos sirven más por ahí para hacer la sedación más que nada del paciente, como el fentanilo, la morfina, la oxicodona.
Si bien la morfina se utiliza para algunos tratamientos del dolor, no es tan aconsejable meterle siempre morfina al paciente porque genera resistencia, al igual que todos los analgésicos que vimos. Pues tenemos que saber otras cosas, como por ejemplo que el dolor neuropático, como no hay daño en un tejido, no calma con los analgésicos, que es un error muy frecuente, sino que calma con los psicofármacos, como por ejemplo el clonazepam, la benzodiazepina, la fluoxetina, y el dolor psicógeno, como habíamos hablado, con la ayuda psicológica, psicoterapéutica, era una disminución del dolor. Esto de la parte analgésica, más que nada era para nombrarles, para que tengan más o menos un acercamiento a esto. Y con eso, gente, terminamos la clase de dolor. No tiene mucha, digamos, dificultad esta clase. Traté de resumirla lo más posible que pude. Obviamente que no se puede dar todo en una clase si queremos hablar de dolor, realmente dolor. Tenemos libros y libros para hablar, pero esto es lo que más se pregunta de la clase. Así que espero que les haya gustado, espero que les haya servido y que cualquier duda, cualquier consulta, por favor les pido, me pregunten al WhatsApp. Yo estoy siempre disponible para ustedes. Así que un buen día, buenas tardes, buenas noches, al momento que estén mirando este video y un buen estudio. Así que nos vemos la próxima, gente. Hasta luego.